Sean todos bienvenidos. Hay algunos hermanos con nosotros por primera vez, sean bienvenidos. Y algunos otros ya han estado entre nosotros, también sean bienvenidos. Esperamos que el Señor, a través de su palabra, pueda edificarlos y ser bendecidos y llevarlos a un mejor conocimiento de Él. Bien, hermanos, continuamos con la serie de Mateo en busca del Rey y su reino. Y hoy llegamos y en cierta manera inauguramos el inicio del capítulo 17. Y vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 8. Mateo 17. El título del mensaje de hoy es La gloria del Hijo de Dios. Y si hay algo que estos textos nos demuestran, es la gloria del Hijo de Dios a través de la revelación de Él mismo, manifestando su deidad. En otras palabras, estos textos son altamente cristológicos. Si usted está apuntando, le doy el bosquejo del sermón. Traigo 3 puntos y el primero es la gloria divina. Segundo es la gloria deficiente. Y tercero es la gloria exclusiva. Amén. Puede entonces dar lectura conmigo del versículo 1 al 8 y vamos a estar viendo el evento de la transfiguración de Jesús. El versículo 1 en sí no está separado del versículo 28 del capítulo 16. Como todos sabemos, los capítulos y versículos, los números en la Biblia, no son inspirados, ¿verdad? Entonces los hombres lo hicieron para organizar la Biblia, para que nosotros la pudiéramos leer mejor, pero en ocasiones hacen divisiones en donde no es tan apropiado. Aquí hay una división de capítulo, pero en sí, el capítulo 28 está muy relacionado con el versículo 1 del capítulo 17. Y leemos la palabra del Señor y empieza Mateo diciendo lo siguiente. 6 días después, ¿de qué? De lo que ha acontecido antes en el capítulo 16, del versículo 24 al 28. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí hay una interjección que lo que nos quiere decir es que pongamos atención porque está llamando a la atención a algo que va a suceder. Y he aquí que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto es con Jesús. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí si quieres. Haré
aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba hablando, notemos, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos, les dijo, levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Esto fue un evento sorprendente y maravilloso. Sorprendente y maravilloso porque fue de veras una manifestación visible de la divinidad de Cristo. Y la narrativa de Mateo, como decía, hace una conexión con los versículos anteriores, en donde Jesús le dijo a sus discípulos que algunos de ellos no probarían la muerte hasta que el Hijo del Hombre viniera en su reino. Esa palabra reino también puede significar su gloria. Es una palabra en el original, basilea, que quiere decir reino, de donde viene la palabra basílica, pero también puede significar majestad debida a un rey. Y ahora Mateo dice que 6 días después llevó a un grupo selecto de discípulos a un monte alto. Los discípulos que Jesús tomó con él fueron Pedro, Jacobo y Juan, el apóstol. Ellos fueron escogidos por el Señor para ser testigos de la transfiguración, un evento sobrenatural, literal, divino, que transformaría sus vidas. Jesús no escogió exclusivamente a estos discípulos porque fueran sus preferidos. Yo sé que los hombres a veces cometemos el error de tener preferidos, pero Jesús no fue por esa razón. Jesús no tenía preferidos entre sus discípulos. En primer lugar, Él los escogió porque esto va de acuerdo, va en concordancia con la ley en Deuteronomio 17:6 y 19:15, en que 3 era el número establecido para que hubiese un testimonio eficaz. ¿Sí? Algo que también se ve en Mateo 18 y 16. Lo que ellos iban a ver era sorprendente, inimaginable, algo que un grupo selecto de hombres en la humanidad han podido ver. Moisés, María Magdalena, los discípulos después de la resurrección. Pero aparte de que serían testigos, Él también los escogió porque de alguna manera ellos eran los discípulos más espirituales dentro del grupo. Y lo podemos ver en muchos aspectos. Estos 3 discípulos también fueron los mismos testigos de entre los apóstoles que estuvieron presentes en la resurrección de la hija de Jairo. Ellos fueron los mismos.
Ellos también estuvieron muy cerca de Jesús en su agonía en Getsemaní. O sea, no era casualidad que Jesús los escogió y fue los primeros tres que vio. Él los escogió con un propósito, porque eran espirituales, eran enseñables. Creo que era la clave. Pensando en Pedro, su vida llena de faltas, a tal punto que Jesús lo reprendió y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Pero Pedro no se enojó con el Señor. Pedro siguió al lado del Señor. Y esa es una característica del verdadero cristiano. Sorprendente. Que la palabra nos atraviesa y nos dice la verdad de nuestro pecado y nuestras faltas. Pero el verdadero creyente no se enoja con Dios, sino permanece para seguir aprendiendo, para seguir siendo transformado. Mateo 26:37 nos da una referencia a esto, en donde dice: y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que son los mismos, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Estaban cerca de Jesús en el momento del dolor, de la angustia. Marcos 5:37 nos dice que Jesús no permitió que nadie lo acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan. Lucas 8:51, en la resurrección de la hija de Jairo, dice que al llegar a la casa no permitió que nadie entrara con él, sino Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. O sea, había un propósito por el cual Jesús había escogido a estos tres discípulos, y era para manifestar su gloria a ellos, con un propósito. Aunque todos los discípulos y gente fuera de los discípulos habían sido testigos de muchas señales poderosas de Cristo, hasta este momento no habían visto una manifestación visible de su deidad en su persona. ¿Por qué? Porque Jesús era o es plenamente hombre, como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Ellos habían visto manifestación de la gloria de Cristo a través de las señales, los milagros en otras personas, pero nunca habían visto en Él algo personal que les hiciera pensar: mira, Él es Dios. De hecho, todos sus conciudadanos lo consideraban más que un hombre de una aldea. Pero no fue sino a este momento en que ellos vieron una manifestación visible de la deidad en su persona. Nunca habían visto algo corporalmente en Jesús que declarara su divinidad tan claramente. Habían visto manifestaciones de su poder hacia otros, habían visto la manifestación de su gloria y su poder en la naturaleza, controlando la tormenta, habían visto su gloria y su poder gobernando el mundo espiritual, liberando endemoniados, pero no en su persona. Mateo dice que Jesús se transfiguró delante de ellos. La transfiguración no era para Jesús, no era para el Padre, ni siquiera para
Moisés y Elías que aparecen en la escena, sino era para los 3 discípulos. Sorprendente. Era para ellos. Pensemos, ellos no conocían eso, esa realidad. La palabra transfiguró es metamorfó en el original y es de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Todos sabemos muy bien lo que significa metamorfosis porque fuimos a la escuela, el primero o segundo año, y nos enseñaron con un gusanito y cómo se convertía en una mariposa, una metamorfosis, o un gusanito que se convertía en un sapo, una rana. La idea aquí es que Jesús se transformó ante los ojos de sus discípulos. Esté conmigo. Lucas 9:29 dice lo siguiente: mientras él oraba, esto es el paralelo de Mateo en cuanto a la transfiguración, y dice, y mientras él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. Esto fue un cambio de apariencia. Dice que el rostro de Jesús resplandeció como el sol. Imagínense eso. El rostro de Jesús resplandeció como el sol. No dice que simplemente brillaba, sino que brillaba como el sol. A donde ellos habían subido era un monte muy alto. Y en la transfiguración, el rostro de Jesús resplandeció como el sol. Creo que los discípulos están acá al describir el resplandor del rostro de Jesús y al usar el sol como comparación, no están usando una hipérbole, una exageración. Eso es lo que es una hipérbole. No están exagerando, poniéndole, como dicen por ahí, más salsa a los tacos. Sino que en realidad es una descripción de lo que verdaderamente ocurrió. Algunos teólogos que niegan la divinidad de Cristo, pues corren a negar la veracidad de lo que aquí sucedió. Y de hecho, hermanos, al usar la palabra como para comparar, no debemos entender que el rostro de Cristo brilló casi como el sol. No es lo que está diciendo. Es decir, no como el sol, sino en realidad más que el sol. Podemos entender que Pedro, Jacobo y Juan no tenían una categoría más grande que el sol para describir el resplandor del rostro de Cristo. Usaron el sol porque no había otra cosa para que pudieran usarlo como una comparación para describir el resplandor de Cristo Jesús, del Hijo de Dios, en su manifestación, en la transfiguración, cuando lo tenían tan cerca. Mateo 28:3 dice lo siguiente: después de la resurrección, cuando María Magdalena va al sepulcro, dice que el aspecto
de Jesús era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. No era la primera vez, no sería la primera vez. Juan, el apóstol, dice en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En realidad, la transfiguración era una manifestación visible de la deidad de Cristo para sus discípulos. Pero quisiera decirle que la transfiguración tampoco fue el resultado de una experiencia extática o una visión mística o producto de la imaginación. En realidad, esta fue una manifestación divina de la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, quien, como hemos visto, es eterno. Que comparte con el Padre o subsiste en la esencia divina. Pero también debemos de aclarar que la transfiguración de Jesús no fue un evento de transformación como que si Él se hubiese transformado en algo que antes no era. No es eso lo que está diciendo la palabra de Dios. En realidad la transfiguración fue una revelación, abrir los ojos a los discípulos que hasta ese momento tenían algo velado. O mejor dicho, la transfiguración es una manifestación de la naturaleza eterna del Hijo de Dios. En otras palabras, Jesús estaba revelando a los 3 discípulos lo que siempre ha sido. Y entonces en el monte Jesús manifestó la forma divina eterna al exterior. Algo que no era tan palpable en su humanidad porque Él era como uno de nosotros. En realidad, la transfiguración es la gloria de Cristo manifestada a los ojos del hombre. Una gloria eterna que en ese momento estaba velada a los ojos de los hombres, pero que por la gracia divina fue desvelada o manifestada a unos cuantos. Jesús mismo dijo, para aclarar de que en la transfiguración Él no se hizo divino o que Él se transformó en algo que no era antes, sino más bien lo que hizo fue abrir los ojos espirituales de los discípulos para que en realidad vieran y que Él se manifestara en su plena gloria. Juan 17:24 dice, Jesús orando al Padre, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo, también estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me diste, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Decíamos eso el viernes. La gloria de Cristo es eterna. Este versículo también es altamente cristológico. Y es una evidencia de la divinidad de Cristo, porque esa relación del amor entre el Padre y el Hijo no es en la historia, es en la eternidad. ¿Y la gloria? Es en la eternidad también. Esto también nos lleva a preguntar, ¿por qué manifestar la gloria divina a los discípulos de esta forma? Si recordamos, en el Evangelio de Mateo estamos en un punto de transición.
Es la culminación de su ministerio en la tierra y el inicio de los eventos que llevarán a Cristo Jesús a la pasión, a su muerte y resurrección. De hecho, eso es lo que acaba de anunciar en el capítulo 16, 21 al 28. Jesús sabe que sus discípulos son los testigos para la continuidad de la proclamación del reino. Él sabe eso, porque Él va a partir. Y si ellos estaban tristes, confundidos, y no habían entendido que era necesario que Él muriera en la cruz, y habían perdido de vista la verdad que Él mismo dijo que también resucitaría al tercer día, los puso en angustia, en temor, en tristeza. Vaya conmigo a Juan 14, 1. El contexto de Juan 14 es este. Jesús viene anunciando su muerte también. Y ha dado ejemplo a los discípulos y le ha dado mandamientos. Y le dice a sus discípulos que dentro de poco tiempo ya no estará con ellos. Y Pedro, una vez más, intenta ir con el Señor. Y Jesús les dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Cuál era el lugar? ¿El cielo? No, era la cruz. La cruz del Calvario, en donde solamente Cristo el suficiente podía ir. Entonces los discípulos estaban turbados, estaban tristes y angustiados. Es el contexto de lo que vamos a leer en Juan 14. Jesús, siendo Dios y omnisciente, entendiendo el corazón de todos los hombres y aún de sus discípulos, dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón de los discípulos estaba angustiado. Y le dice: creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino y a dónde voy, hermano. Eso es glorioso. Jesús, en su amor y misericordia por los discípulos, está diciendo: yo me voy a morir. Es lo mismo que está diciendo en Mateo: pero yo regresaré para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Eso nos habla de que Jesucristo no solamente es esperanza en el pasado, Él es esperanza presente, pero también es esperanza futura. Él ha sido bueno ayer, Él es bueno hoy y será bueno eternamente para con sus discípulos. Y esto era con el propósito de darle aliento y esperanza a ellos. Jesús, entonces, en la manifestación de la transfiguración, está preparando y está dando evidencias de su divinidad. Pedro ha dicho: no, Señor, no puedes morir en la cruz del Calvario, yo no permitiré eso. Había una deficiencia en el entendimiento de Pedro. Es como que Jesús está diciendo a sus discípulos, al llevarlos a ser testigos de la transfiguración: crean todo lo que les he dicho. Tengan esperanza en todo lo que les he dicho. Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y les está diciendo: yo soy Dios.
y tengo todo bajo control. Yo creo que el texto apunta a esa verdad. Se nos dice que de repente, en medio de la transfiguración, apareció Moisés y Elías hablando con Jesús. Parece que esto es también, aparte de muchas otras verdades, es como que Moisés y Elías apareciendo en medio de la transfiguración es una confirmación de la realidad de la vida eterna, de los santos. Y es una realidad de la verdad que después de la muerte no se ha acabado todo. Después de la muerte sigue la vida eterna para los santos hijos de Dios. Y que Moisés y Elías estuvieran ahí era una manifestación también de esa verdad, para dar aliento a los tres. No había nadie más. Estaban en un monte alto, el Padre, el Hijo, Moisés y Elías, y que yo me acuerdo de los únicos que necesitaban esa clase de esperanza eran tres pobres hombres. Después de la muerte sigue la vida eterna para los hijos de Dios. Y los discípulos debían de entender eso. No solamente la divinidad, pero la realidad de la vida eterna. Debemos de ser claros también que la vida eterna es para los hijos de Dios, para los santos, los que creen en Jesús. Y aquí hay una implicación también de la muerte eterna para los incrédulos. Sabemos que la muerte eterna no es aniquilación. Algunos tienen la creencia que después de la muerte todo se acaba y no hay más de qué preocuparse. De hecho, la muerte eterna, espiritual, amados hermanos, es definitiva. Pero esa es la única clase de muerte que se vive eternamente. No es aniquilación. La muerte espiritual, la muerte eterna, es la única muerte que se vive eternamente. Wow. Debemos de dar gracias a Dios por su misericordia en salvarnos y en darnos el don de fe en su Hijo amado. Porque ¿quién quiere vivir una muerte eterna? Además de testificar la realidad de la vida eterna para los santos, también es significativo que Moisés y Elías aparecieran hablando con Jesús. Dado que en un sentido Moisés y Elías son como una representación de la ley y los profetas. Moisés, quien escribió la ley, y Elías, uno de los más grandes profetas, que testificaron de Cristo. Mateo no nos da una razón de qué hablaba Moisés y Elías con Jesús, pero el Evangelio de Lucas nos dice que hablaban acerca de su partida, acerca de la pasión, acerca de la crucifixión que se acercaba. Ellos habían sido los testigos de la antigüedad, no los únicos, sino dos dentro de muchos. Y ahora estaban con Jesús discutiendo acerca de su partida a la cruz, lo que Jesús estaba testificando y aclarando a sus discípulos.
En resumen, la transfiguración es una manifestación de la gloria divina de Cristo. El segundo punto, ahora vemos que era necesario que ellos vieran esa grande gloria, o gloria magnífica, inimaginable para sus ojos, porque el concepto de los hombres de la gloria es de una gloria deficiente. Pedro sale adelante como siempre y tomando la palabra le dice a Jesús en el versículo 4, Señor, bueno es quedarnos aquí. Wow. Una vez más, Pedro sale a la delantera. En este momento, Pedro empieza a evidenciar otra vez que era un testigo confundido de lo que estaba viendo. Y parece ser que lo que había presenciado era demasiado para él. Y no lo entendió. Aunque debemos de reconocer que era un discípulo en crecimiento, amados hermanos. Lo que había sucedido hace más de una semana, ¿se recuerdan? Cuando Jesús lo reprendió diciendo, aléjate, quítate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo. Porque no estás pensando en las cosas de Dios. Pedro había fallado. Pero Pedro ya está aprendiendo. Ya no está reprendiendo a Jesús diciéndole lo que él quiere o no quiere que pase, sino que ahora le dice, Señor, si quieres, si deseas, si estás dispuesto. O sea, se ve un avance en la vida de Pedro. Gloria a Dios por eso. Hay crecimiento. Ya no está pretendiendo Pedro querer dirigir a Jesús como antes. ¿Sabe que esa es la realidad de todo creyente, de todo cristiano verdadero? Su vida es una vida de crecimiento espiritual. Es una vida de crecimiento en obediencia. Es una vida de crecimiento en la santidad. Aquellos que se rehúsan a obedecer, evitan el cambio en su vida y en realidad lo que le están diciendo a Dios es: yo estoy en control. Tú quieres que yo me santifique hoy, pero yo no. Yo quiero vivir en el placer, me voy a santificar en un año. Eso no es posible. Pero es hermoso ver el crecimiento de Pedro. Sí, ahora está diciendo: Señor, si quieres. Pero aunque está creciendo en entendimiento y aunque ha sido testigo de la gloria de Cristo en la transfiguración, aún así hay oportunidad para seguir creciendo. Porque en este momento preciso, Pedro demuestra su ignorancia acerca de la divinidad de Cristo. Aunque está ofreciendo un reconocimiento de la gloria que acaba de ver a Cristo, es un reconocimiento deficiente. Vea conmigo, en primer lugar, está pensando en que el lugar en donde están ahorita en la transfiguración es un buen lugar para quedarse. Lo que Pedro está diciendo ahí es, básicamente él está perpetuando la manifestación divina de Cristo en la transfiguración. Y al decirle a Cristo que si él quiere puede construir 3 enramadas, que una enramada era como lo que nosotros conocemos como una casa de campaña hoy en día, no así de sofisticada, pero eran construidas de ramas, de hojas o de telas.
y que eran usadas por los judíos en la antigüedad, y para ellos eran, escuchen, no viviendas provisionales como hoy en día cuando nosotros vamos a acampar y nos metemos a una casa de campaña y decimos 2, 3 días y estamos. Ese no era el concepto que tenían los judíos de las enramadas o las casas de campaña. Para ellos eran viviendas permanentes. Pedro estaba emocionado. Pedro no se quería ir de ese lugar y le dice: es un buen lugar para estar, Señor. Si quieres, yo puedo construir una enramada para ti, una para Moisés y otra para Elías. Él sugiere quedarse ahí, en la montaña. Sabemos que Jesús no podía quedarse ahí porque él tenía que continuar en su ministerio. Aunque él había dicho que su ministerio lo llevaría a la muerte, pero él tenía que continuar con su ministerio. Una vez más, Pedro sigue siendo piedra de tropiezo para Jesús, y ahora también no solamente está siendo piedra de tropiezo al decirle a Jesús: no vayas a la cruz, quedémonos aquí, esto es el cielo, aquí es donde debemos de estar nosotros. Estaba siendo egoísta, pensando nada más en los 3, y los demás que vean cómo hacen. Wow. Pero más allá de eso, de sugerir construir esto, él estaba ofreciendo un reconocimiento a Moisés y a Elías a la posición de Cristo. Porque estaba perpetuando: quedémonos aquí. Quedémonos aquí. Y nosotros sabemos que ser parte de este evento histórico debió haber llevado a Pedro a dirigir su gloria solamente a Jesús y no ponerlo a la par con los 2 profetas más grandes del judaísmo, que aunque eran los más grandes profetas del judaísmo, eran nada más que hombres. Aunque eran grandes y respetados, no eran iguales a Cristo. Son menores a Cristo. En la esencia de Dios, solo hay 3 personas que comparten la gloria en la misma magnitud y dignidad, y esos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Wow. Nadie más. Ningún hombre tiene ni el derecho ni la posibilidad de compartir la gloria con Cristo. Eso fue lo que Satanás quiso. Y eso es lo que todo hombre que se revela en dar gloria y honra a Cristo quiere. El pecado original de Adán fue eso. Todo hombre, toda cosa inimaginable es menor a Cristo, y a Él sea la gloria nada más. Ofrecer un reconocimiento de la gloria a cualquier hombre, por grande que sea, hermanos, podemos decir que es un error. Hay hombres grandes, claro que sí, reconocibles entre nosotros, hábiles, pero ninguno de ellos es igual a Cristo. Ninguno de nosotros es igual a Cristo. Ofrecer una gloria compartida a Cristo y a los hombres es entonces una gloria deficiente. Esa no es la gloria divina de Cristo, sino una gloria de hombres.
Vaya conmigo a Juan 5:44. Es lo que los hombres hacen. Jesús aquí acusa a los judíos y le dice: ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Jesús está acusando a los judíos, diciéndoles que la razón por la que ellos no creen en Él como el Mesías es porque ellos prefieren su gloria, la gloria de los hombres, la cual Cristo no recibe, en vez de buscar la gloria que viene del único Dios. Juan 12:41. Voy a leer hasta el final. Esto mismo también es el contexto, es del rechazo de Cristo y la profecía de Isaías. Y aquí dice: esto dijo Isaías porque vino su gloria y habló de él, porque vio su gloria, perdón, hablando de la gloria que él vio de Cristo en Isaías. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, ellos preferían la gloria de los hombres. No confesaban a Jesús porque tenían temor de los hombres, querían la gloria de los hombres, porque amaban, en el versículo 43, el reconocimiento de los hombres más que el reconocimiento de Dios. Esa palabra reconocimiento ahí es gloria. Eso era lo que los hombres hacían. Querían la gloria de los hombres. No buscaban la gloria de Dios. ¿Cómo se relaciona esto con nosotros, amados hermanos? ¿Y cuánto cuidado debemos de tener de no estar buscando la aprobación y el reconocimiento de los hombres antes que el reconocimiento y la gloria de Cristo? Reconocer la gloria de Cristo, como hemos dicho, te va a costar. Jesús dijo: yo los envío en medio de lobos y les va a costar aún la familia, les va a costar aún la propia vida. Dar la gloria a Cristo trae un precio alto que todo creyente debe de estar dispuesto. Ante tal distorsión de la gloria divina y exclusiva de Cristo, Mateo nos dice que mientras Pedro aún estaba hablando, una nube luminosa cubrió al Padre e interrumpió a Pedro. Eso fue porque Pedro estaba hablando e interrumpió a Pedro, y hablando para corregir lo deficiente de reconocer una gloria que no sea la gloria de Cristo. El Padre intervino y habló porque lo que estaba sucediendo era importante. La gloria no puede ser robada de Cristo. Y el Padre interrumpe, dice el texto, que ni aún había terminado Pedro de hablar cuando Dios habló. Antes de entrar ahí, si nos ponemos a pensar en las imperfecciones por causa del pecado, que son constantes, abundantes e inevitables debido a la naturaleza caída del hombre,
que estaban en Pedro, como en cualquier hombre. De hecho, la inevitabilidad del pecado que viene al hombre era lo que ameritaba la inevitable de la cruz. Perdón. Pedro tenía pecados constantes, abundantes, inevitables. Pero a pesar de sus fallas, que eran constantes, abundantes e inevitables, aún así Cristo no lo desechó. Aún así, Cristo lo escogió desde antes de la fundación del mundo y lo salvó. Y aún más lo escogió a pesar de sus pecados abundantes, constantes e inevitables. Lo escogió para ser la roca sobre la cual Él edificaría su iglesia. Y más aún lo escogió como testigo de la manifestación de su divinidad para luego contarla después de su resurrección. Esto, amados hermanos, es una manifestación también de la pura gracia de Cristo hacia Pedro. Lo único que Pedro necesitaba, lo único que cada uno de lo que nosotros necesitamos para ser salvos, de hecho, lo único que todo hombre necesita para ser salvo es tener fe en la persona de Cristo y en su obra en la cruz del Calvario y arrepentirse de sus pecados. Eso es suficiente para salvarlo. Qué bueno que la salvación no es por obras. Si fuera así, nosotros nos perderíamos. Qué bueno que la salvación no es por lo mucho que sabemos, y muchos de nosotros no sabemos nada, porque si fuera así, nos perderíamos. Pedro iba progresando en el conocimiento de Cristo, pero Cristo no lo rechazó a pesar de sus fallas y debilidades. Podemos estar seguros de que la salvación no es por obras. Hermano, podemos estar seguros, de acuerdo a lo que vemos en la vida de Pedro, que la salvación no es por precisión teológica, sino que somos salvos solamente por gracia. No habrá un hombre en la historia que sea salvo fuera de la gracia divina de Cristo, que es derramada para todos aquellos que creen en Él. ¿No le da aliento eso? En realidad, Pedro es un individuo igual al resto de la humanidad en la cual nos encontramos nosotros. Si fuera por nuestras faltas, que el Señor quebranta su fidelidad y su amor, ya no estuviéramos acá. Si fuera por lo mucho que sabemos, por los libros, las enciclopedias leídas, teologías leídas que nos salvamos, muchos no estuviéramos acá. Qué maravilloso es ver esa clase de amor y de preservación de Cristo para sus discípulos. Regresemos al texto para enfocarnos al final. La declaración del Padre, cuando de repente desde esa nube luminosa cubrió a los discípulos y se escuchó una voz
que salió de la nube declarando lo siguiente: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Una vez más, esto es una declaración de la divinidad de Cristo, porque es Dios Padre quien lo está declarando. Esto es algo que ya Mateo nos ha dicho en Mateo 3:17, en donde la voz del Padre declaró diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero notemos, hermanos, que ahora, o sea, en este momento, Dios el Padre no solamente hace la declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido, sino que ahora añade un mandamiento importante. Si Él es su Hijo amado y es la segunda persona de la Trinidad, ahora Dios da un mandamiento importante y declara diciendo: a Él oigan. A Él oigan. Es una declaración imperativa. No es una opción. No es para el que quiere, sino Él está diciendo: a Él oigan. Es una demanda del Padre que requiere que escuchen a su Hijo. ¿Sabe dónde más lo ha dicho el Padre? Vaya conmigo al Salmo 2. Este salmo es un salmo real, o sea, un salmo mesiánico. Versículos 2 y 3, no lo vamos a leer todo, pero quiero que veamos, esto es muy importante. Este salmo real dice, el Salmo 2: y los pueblos traman cosas vanas y se levantan los reyes de la tierra, y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y el Padre les dice: jamás podrán romper nuestra relación. Este es mi Hijo amado. La segunda persona de la Trinidad, eterno, santo, justo, perfecto, en quien habitan todas las perfecciones de la divinidad. Esa es la respuesta de Dios a los hombres que quieren separar de Dios el Padre a Dios al Hijo Jesucristo. Versículo 7 declara una vez más que este versículo es en realidad una cita directa de lo que vemos en Mateo. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Padre dice: a Él. No solamente declaro que es mi Hijo, pero a Él oigan. A Él oíd. Hermanos, hermanas, jóvenes, oigan a Dios en su Hijo. Es importante que oigan a Cristo. Y me preguntarán: pero ¿cómo puedo escuchar a Cristo? Si eres cristiano, joven, adulto, hombre y mujer, y quieres escuchar la voz del Hijo, aquí está. No lo ignores. Es un mandato de Dios. Cada vez que la palabra se predica en la iglesia, escucha la voz del Hijo. Es un mandato, no es una opción. Tomar ese mandato como una opción trae consecuencias eternas.
En esta declaración, el Padre está diciendo que deben de escuchar al Hijo en lugar de escuchar otra voz. Pedro, Jacobo y Juan quizás estaban queriendo escuchar a Moisés y a Elías. No se dice nada que ellos escucharon. Escucharon quizás algo porque hay un relato, y ellos fueron los únicos testigos. Pero si su corazón estaba interesado más en lo que decían los profetas, que ahora estaban rodeados de gloria, Dios el Padre les aclara y les dice: no Moisés, no Elías, sino Jesús es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a Él oigan. Pero puede haber muchas posibilidades, aparte del contexto. Oigan a mi Hijo en contraposición de los falsos ídolos. O puede ser, oigan a mi Hijo en contraposición de los falsos maestros entre los líderes judíos. O puede ser, oigan a mi Hijo en contraposición a cualquier hombre, por piadoso que sea, e incluso Moisés y Elías. Es mi Hijo el único a quien deben de escuchar. El único derecho, hermano, que un hombre tiene de ser escuchado en relación con la vida espiritual es si ese hombre está hablando absolutamente y únicamente de Cristo en su predicación. Si está hablando de sus logros, de sus sueños, de sus habilidades, no lo escuchen, no lo escuchemos. Los cristianos no predican la palabra para atraer seguidores, sino más bien predican la palabra apuntando a la gloria de Cristo. Es muy bajo y muy triste ver que el día domingo en los púlpitos de semana a semana lo único que se ve es la gloria de los hombres y no la gloria de Cristo. Lo que los hombres quieren escuchar desde los púlpitos es la voz de los hombres, pero no la voz de Cristo. Y el Padre ha dado un mandamiento y ha dicho que al único que tenemos que escuchar es a su Hijo, a este oír en una forma imperativa. Es una demanda enorme y que nos dice que solamente Cristo tiene la exclusividad. Él mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso es exclusivo. En esta declaración se evidencia la vinculación divina entre el Padre y el Hijo, que incluye también la Trinidad, aunque aquí no la menciona. Es una declaración poderosa que el Padre diga: este es mi Hijo. Es una declaración poderosa de su deidad. Es decir, esta declaración está confirmando que Cristo es Dios. Y como Dios, Él es único. Y por eso la gloria es exclusivamente de Él. Le pertenece solamente a Él. Él merece la gloria. ¿Sabe por qué? Porque Él es suficiente. No necesita a nadie. Es incorrecto y antibíblico decir que la iglesia necesita a Cristo y el pastor. Es antibíblico decir que la iglesia necesita a Cristo y a los grandes maestros, a los grandes predicadores. Es antibíblico decir que
que la iglesia necesita a Cristo y a los grandes teólogos. Ni tampoco Cristo no necesita a Moisés, ni a Elías, ni a Pablo. Cristo es suficiente. No necesita a nadie. Él es independiente. Él es todopoderoso. Él es soberano. Por eso le pertenece la gloria exclusivamente, porque es divino y Él es digno de nuestra atención. Si Él es Dios, hermanos, hermanas, jóvenes, niños, si Él es Dios, Él es digno de nuestra atención. Él es digno de nuestra adoración. If Jesus is Christ, He's worthy of our attention, worthy of our worship. And God the Father demands that from us. We are not playing a spiritual game. This is life or death, eternal death. Eternal death is the only kind of death that you can live forever in condemnation. But the Father so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not be condemned, but will obtain eternal life. Es importante saber que no es que la iglesia necesita recursos en millones. Lo que la iglesia necesita es a Cristo. Y Dios Padre ha dado a Cristo a la iglesia como cabeza. ¿Qué tomará para que crean? ¿Qué tomará para que lo creamos con convicción? Si Cristo es Dios, Él es digno de que pongamos atención cada vez que su palabra es expuesta. Mateo termina contándonos que al oír la voz en la nube luminosa, los discípulos tuvieron mucho temor y cayeron sobre sus rostros. Pero al instante vemos una de las acciones características de Jesús. Versículos 7 y 8. Al entender la condición de sus discípulos, se acercó amorosamente y los tocó. Y les dijo con autoridad: levántense y no teman. Los discípulos estaban aterrorizados porque Dios el Padre había hablado con autoridad diciendo: a mi hijo escuchen. Jesús se acerca, los toca y les da palabras de aliento. No tengan temor. Les da aliento y eso causó que los discípulos alzaran sus ojos. Ni siquiera se levantaron del suelo donde cayeron. ¿Sabe qué hizo? ¿Qué hicieron? Solamente levantaron su mirada, sus ojos para arriba. Porque estaban aterrados. Levantaron sus ojos y no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Esto, amados hermanos, es en realidad un anticipo de lo que es una realidad lograda en la cruz del Calvario a través de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿A qué me refiero? A la realidad preciosa de que solo en Jesús podemos venir delante del Padre habiendo sido justificados. Ahora nos acercamos a Dios confiadamente porque estamos en su Hijo amado.
La única manera de complacer al Padre es si estamos en aquel quien complace al Padre, Cristo Jesús. Hebreos 4, 14, 16 dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha atravesado todos los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, como lo hizo con sus discípulos, sino tenemos a uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Ya no los hombres, nosotros nos acercamos con temor, sino nos acercamos a Dios el Padre con confianza para recibir misericordia y hallar gracia para el ayuno oportuno. Efesios 2, 11 dice al 18: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en la carne llamados incircuncisos, recuerda, dice versículo 12, que en ese tiempo estabas separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es mismo nuestra paz. Él abolió la enemistad entre los pueblos, pero principalmente la enemistad entre el hombre y Dios. Esa es la verdadera paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos. Pero el versículo 18 nos da una imagen de lo que les estoy diciendo, Efesios 2, 18, de la realidad lograda en la cruz del Calvario y que será diferente a la de los discípulos que cayeron con temor. Nos dice Efesios 2, 18, dice: porque por medio de Él, o sea, Cristo, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Sabe que la idea ahí es que Cristo nos lleva de la mano a la presencia del Padre? O sea, no entramos solos, sino entramos en Cristo. Cada cristiano se presenta delante del Padre en el amado Hijo de Dios, y eso es maravilloso. Ahora ya no nos presentamos aterrados, en temor, con incertidumbre, sino confiados en el amor de Cristo. Qué glorioso, amados hermanos. Lo único que podemos decir es unirnos con Pablo en Romanos 11, 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, amado Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque nos estás enseñando a través de tu palabra la gloria divina, que es una manifestación de tu deidad. Nos has enseñado que la gloria de los hombres es una gloria deficiente y no es la gloria que te agrada, sino la gloria divina de tu Hijo, solamente de Él y para Él. Nos has hablado acerca de la gloria exclusiva de tu Hijo. Pero el ánimo que hemos recibido a través de la vida de Pedro, Señor, en quien cada uno de nosotros nos podemos ver,
es de que tu fidelidad es grande y permanece. Y que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestro poco conocimiento, lo único que necesitamos al venir a ti es fe en lo que lograste en la cruz del Calvario, arrepentirnos de nuestros pecados. Y sabemos que esto es un resultado de la bendición y del don tuyo sobre nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret.